Bueno, entonces ya una vez diligenciado la herramienta de monitoreo, entonces entramos a la parte del seguimiento, donde encontramos digamos que la herramienta es muy parecida a lo que vimos en monitoreo. Están los cuadros del avance de medidas, el resumen del avance de las medidas, el flujo de caja, fuentes de financiación, pago de pasivos, comportamiento del pasivo y producción. Esta herramienta nos permite vincular la información de chip que diligenció cada hospital a través de la herramienta importar datos. ¿Qué vamos a importar? La información que cada S diligenció en chip. Entonces nos vamos al chip y aquí nos vamos a la plataforma del chip, le damos la S correspondiente y en las categorías vamos a revisar la información del programa. Entonces aquí está monitoreo, está monitoreo de medidas, está el pasivo, resumen y monitoreo venta programa de saneamiento fiscal. Cada uno de esos archivos miramos el corte. Obviamente aquí todavía no se ha diligenciado el primer trimestre. Aquí debería aparecernos trimestre enero-marzo de 2018. El formulario y bajamos cada uno de los formularios que aparecen aquí. Eso lo hacemos con todos los que están disponibles en esta pestaña, o sea, el monitoreo del flujo financiero, medidas, pasivos, y esos archivos los llevamos a una carpeta. Una vez estén todos los archivos en esa carpeta, pues le vamos a dar aquí seleccionar y buscamos esa dirección que previamente se ha establecido. O sea, se recomienda que los dejen en una sola carpeta, que sea fácil acceso para ustedes y pues aquí que recuerden la ruta. Una vez tengamos esta dirección, aquí le vamos a decir que importe los datos y él me va a traer toda la información que la S diligenció. Con eso nos devolvemos, una vez hace ese proceso, nos devolvemos al menú principal y ya deben venir cargadas el avance de las medidas que previamente reportó la S en monitoreo. O sea, aquí va a venir diligenciada toda esta información. ¿Qué le queda pendiente al departamento? Lo que corresponde a conclusiones del seguimiento, es decir, esta parte que se ve en azul, el soporte documental presentado por la S y las observaciones o comentarios. Es decir que ya el departamento no tiene que volver o copiar y pegar la información en estos cuadros, sino que ya le va a venir diligenciada de acuerdo a lo que la S le reportó al chip. Si en el chip colocó información que no corresponde, esa es la misma información que va a poder ver el departamento. Entonces, ahí es importante que el departamento le haga seguimiento a la información que va a diligenciar la S en cada uno de esos monitoreos. Y aquí entonces dice cuál es su soporte y cuáles son sus observaciones o comentarios, que deben ser diferentes a las que llega la S, pues que propone algo o que avanza en algo, porque pues si los comentarios son los mismos no estamos haciendo nada y no nos están ayudando a hacerle realmente ese seguimiento que deben hacerle a los programas. Entonces aquí debo avanzar y decir qué propuesta le puedo tener a la S o qué debe mejorar, qué alternativa o qué solución tienen los inconvenientes que está presentando, o confirmar la información si es positiva, si realmente está cumpliendo, confirmar que los datos son exactos, que corresponden a la situación de la S y validar esa información. Entonces, ¿en qué avanza este cuadro? Es en que la información va a ser la misma para los dos y lo que le añade es estas dos columnas donde veo qué información tiene y le aporto a la S algún tipo de comentario. ¿Listo? Entonces nos devolvemos al menú principal y nos vamos
al resumen de avance por categoría de las medidas. Este resumen pues corresponde al resumen que viene en monitoreo. Nosotros vimos en monitoreo que estaban los cuadros y al final unos resúmenes. Esos datos los traemos de ahí del resumen, de la tabla de resumen. Entonces aquí me dice qué pasó con cada uno del consolidado de las medidas. Este cuadro es igual al que tenemos en monitoreo. ¿Qué comentó la S? Lo incluyo aquí. Y este comentario no es solo el que colocó en el Excel, sino el que tiene en el documento de Word. O sea, la S debe presentar un documento en Word. Y aquí digo qué comentarios tiene sobre el fortalecimiento de los ingresos de la S, sobre la racionalización del gasto. Entonces, ¿qué puso la S en su documento en Word? Complementado con lo que diga en Excel. ¿Y qué concluye el departamento en su seguimiento? Si está de acuerdo o no con lo que está incluyendo la S, si debe hacer alguna modificación, si debe hacer algún ajuste. Todas aquellas propuestas y conclusiones del avance en cada una de estas medidas. Listo, entonces ese sería el cuadro 1A. Pasamos al flujo de caja. Y acá entonces tenemos el presupuesto de la vigencia del programa, cuál ha sido su avance, el peso y el porcentaje de cumplimiento, cuál es el análisis que hizo la S, cuál es la ejecución presupuestal de CIO. Y aquí entonces avanzamos en algo muy importante, y es saber que lo que está incluyendo la S, la información que reporta, coincide con la ejecución presupuestal de la S. ¿Y qué dice el departamento al respecto? Que a veces nos quedamos con que la información es diferente y ya. Entonces, ¿cómo evalúa o cómo hace seguimiento el departamento? Pues registra aquí la ejecución presupuestal de CIO. La parte que viene en grises son sumatorias, entonces eso lo trae directamente la herramienta. Pero ustedes deben diligenciar y ajustar la ejecución presupuestal, que deben tener los mismos datos que tenían disponibilidad inicial. Si bien lo estamos llevando únicamente por totales y grandes rubros, para que coincida con lo que se reporta en sí. O sea, lo que tratamos de hacer aquí con el escenario financiero del programa es tratar de homologarlo a la ejecución presupuestal de CIO para que sean coincidentes, para que tengan coincidencia y ustedes puedan confirmar que la información es exacta y que se puede hacer un análisis con ella. Y aquí pues yo digo qué conclusiones tengo sobre cada rubro, por qué subió, por qué bajó, un resumen muy pequeño. Es importante también decirles que el seguimiento, así como el monitoreo tiene un informe en Word, también el seguimiento debe hacerse un documento que amplíe lo que no se puede o lo que no alcanza por espacio a decirse en estas conclusiones. Aquí de pronto pues es más preciso, pero en el documento en Word pues ya pueden escribir y anotar particularidades del comportamiento de cada una de las cuentas, o el total del ingreso, el total del gasto. Entonces aquí miramos cómo fue el gasto en la operación corriente, cuáles fueron los ingresos para el programa de saneamiento, cuáles fueron los costos, y me hace un balance de la media. Entonces esto pues es básicamente lo que teníamos en los cuadros resúmenes de monitoreo. Nos devolvemos al menú principal y vamos a las fuentes de financiación. Este cuadro 3 de análisis de recaudo de las fuentes de financiación, entonces traemos fuentes del programa a la fecha del inicio, las que incluyeron en el programa de saneamiento fiscal y financiero viabilizado. En este ejercicio pues aparece en blanco porque no diligenciamos ningún dato, pero todos los cuadros vienen ya vinculados para que se traiga la información del respectivo programa viabilizado. Por lo tanto, lo que debe diligenciar el departamento es la parte azul donde dice conclusiones del seguimiento. Entonces anotan aquí la referencia, cuál es el porcentaje de cumplimiento, por qué va bien o por qué no va tan bien, qué le ha pasado a la S, si los recursos no se han recibido, si se recibieron y no se han ejecutado. Bueno, aquí hacen todas las observaciones
sobre las fuentes de financiación del programa. Pago de pasivos del programa, entonces igual viene en blanco porque no diligenciamos totalmente el cuadro, pero la observación es igual. La parte azul de conclusiones de seguimiento es la que va a encontrar el departamento disponible para hacer cada uno de los análisis, y lo hace: ¿qué tenía programado? ¿Cuál es el saldo al cierre del trimestre? Y básicamente qué está pasando, cuál es su avance a la fecha del cierre del trimestre que se reporta. Y lo tenemos detallado por pago de pasivos por acreencias, entidades, proveedores, bienes y servicios, obligaciones financieras, que es la categorización que le dimos en la graduación del pasivo que mencionamos en la elaboración del programa de saneamiento. Entonces aquí es importante que hagan las conclusiones respectivas. Y entonces por último tenemos el comportamiento del pasivo. ¿Qué ha pasado con el pasivo? Entonces viene el concepto: si es menor a 360 días, lo que está reportado en CGN, mayor a 360 días reportado en CGN. Aquí son participaciones de menor a 360 y participaciones de mayor a 360 días. Menor a 360 días, mayor a 360 días, igual tiene su participación. Y aquí nos dan las variaciones. Sí, ya. Entonces aquí tiene las conclusiones, lo que concluye el departamento sobre la ejecución del pasivo. Aquí es importante anotar que la información la van a traer de CGN. O sea, este es el reporte que debe coincidir con lo que hay en CGN. Entonces, estos espacios sí están en blanco y estos sí los debe diligenciar el departamento validando la información de CGN. ¿Listo? Y pues confrontando con lo que informe la AS en su informe de monitoreo. Y por último tenemos el cuadro de producción en VR. Aquí tenemos entonces el concepto, la meta anual en VR. Esa meta es la que tenían en la ejecución del programa viabilizado. El avance, porcentaje de cumplimiento, el análisis que hace la AS y las conclusiones que debe tener el departamento. Entonces, como pueden ver, la herramienta disminuye casi en un 80% el trabajo que tiene que hacer el departamento en copiar y pegar datos, y avanzamos en que no copien y peguen, sino que hagan análisis y se dediquen a lo que tienen que hacer, que es analizar el comportamiento por ese. Antes lo teníamos consolidados, ahora los estamos sacando individuales, pero el departamento tiene que ser el análisis individual y un consolidado de sus heces. ¿Qué está pasando con las heces que están en programa? Hacer un resumen y enviarlo al Ministerio de Hacienda para que nosotros podamos tomar decisiones frente a las situaciones que nos están presentando. Hay que hacer coincidencia entre el informe de monitoreo, el informe de seguimiento y la información que se reporta al CHIP y al CIO. Entonces concluimos con que no solo es presentar estos cuadros en Excel, sino hacer un documento en Word que le dé al ministerio o al analista que está revisando los programas ideas claras de la situación financiera, del cumplimiento de las medidas y de las estrategias que estén adoptando para el adecuado cumplimiento de las metas propuestas en el programa. Con esto entonces terminamos la herramienta de seguimiento y
estamos pendientes de presentar la herramienta de elaboración.